El título de esa sección podría ser, el título de la primera sección entre el versículo 3 y el versículo 10 sería básicamente: el bautismo señala la imposibilidad. ¿Sí? Primera sección, el bautismo es lo que se abarca dentro de esta sección. Entonces nos habla acerca de un rito simbólico que nosotros conocemos como bautismo. ¿Ok? Segunda sección, versículos 6 y versículo 7. Segunda sección, versículo 6 y versículo 7. La muerte en Cristo señala esta imposibilidad. Y lo que nos habla esta segunda sección es de una unión real que tiene el cristiano, de modo que ahora, por estar unido con Cristo, Él murió también en el momento en el cual Cristo murió en la cruz. ¿Sí? Y la tercera sección nos habla acerca de lo contrario. En vez de la muerte, nos habla acerca de la vida. Entonces, la vida en Cristo nos señala la imposibilidad. Y entonces, del versículo 8 y hasta el versículo 10, nos habla de esta sección. Cristo resucitó. Y así también todos nosotros, por esa unión tan grande que tenemos en Cristo, resucitamos. ¿Sí? Esa es la idea. Y entonces termina con una conclusión. Versículo 11. Conclusión. Versículo 11. Así también ustedes considérense muertos al pecado. Es la conclusión. ¿Ok? Ahora vamos a desmenuzar esas secciones, estas tres secciones que les estoy comentando. Porque la idea es, cada una de esas secciones se acerca a esta imposibilidad de que el cristiano viva en pecado. Desde tres formas distintas, podríamos pensar nosotros, que unificadas deberían motivarnos a nosotros a no vivir en pecado. Entonces, recalco la que vimos la semana pasada, que ya explicó en detalle Meni. La primera sección, versículo 3 al versículo 5. Esta nos habla acerca de que todos los que forman parte de una iglesia, básicamente, deberían de conocer que no deben de habitar en pecado. Bueno, eso vamos a tener un poco de contexto, ¿va? Cuando observamos nosotros la pregunta del versículo 3, chequen el versículo 3 y cómo es que realiza una pregunta. Dice el versículo 3, ¿no saben ustedes quiénes son ustedes? Los miembros de la congregación cristiana en Roma. Y le está diciendo, ¿no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados, ¿quiénes son esos? Los que hemos sido bautizados, todos los que se llaman a sí mismos cristianos, dentro del primer siglo, que tenían tan arraigada esta unión entre ser cristiano y el bautismo, que una persona inmediatamente después de que confesaba, yo soy cristiano, esa persona se bautizaba. ¿Okay? Entonces dice, ¿no saben ustedes, cristianos en Roma, que ya se bautizaron, que todos los que son cristianos, que nos hemos bautizado, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ok, explico el versículo brevemente. Significa entonces que cuando una persona entra a una congregación y esa persona se le predica el evangelio y esa persona cree en el evangelio y entrega su vida de forma completa y se le dice, tienes que ser bautizado, como una ceremonia simbólica que representa que tú ya formas parte del cuerpo de Cristo y que tú reconoces abiertamente que eres cristiano. Entonces esa persona está cediendo su vida y está haciendo un cambio, un hito en su vida que divide su vida pasada y su vida futura. Voy a ponerlo así. Digamos que tomamos mi vida como ejemplo. Y entonces yo llego a la congregación, se me predica el evangelio y de repente cambia mi vida de forma completa. Algunas marcas que muestran que cambió mi vida de forma completa fue que comienzo a asistir de forma constante a esta congregación. Algunas otras marcas se ve que de forma constante yo escucho la palabra, de forma constante escucho prédicas, se ve que de forma constante yo traigo el cristianismo en mis conversaciones. ¿Sí? Todas esas cosas están siendo como símbolos que muestran que ha habido un cambio radical en mi vida. ¿Sí? Pero el cambio, el rito simbólico principal para un cristiano
en este caso, es el bautismo, ¿sí? Porque ese bautismo lo que hace es que realiza una proclamación externa a la gente y abiertamente, donde ellos dicen, yo he sido salvado por Cristo, Él ha muerto en mi lugar y yo aquí estoy entregando mi vida a mi Señor, ¿sí? Cuando lo hacían ellos en el primer siglo, era un rito que literalmente definía toda su vida de ellos. Porque una vez que ellos realizaban eso, lo estaban haciendo de forma pública, confesar el hecho de que eran cristianos. Y ahora tenían que vivir de una forma distinta a la que vivían en un momento anterior. Ahora podían ser perseguidos ellos a una forma en la que no eran antes. Y ahora entonces tenían que vivir de una forma acorde a lo que estaban proclamando ellos. Entonces, una vez que forman parte de una congregación por su bautismo, ellos están declarando de forma que cambiar mi vida moralmente, tengo que dedicarme de forma completa a la proclamación del Evangelio de Cristo, ¿sí? Entonces, continúa el pasaje. La pregunta la repito. ¿No saben entonces que ustedes que entregaron su vida a Cristo, la parafraseo, y se bautizaron y confesaron en ese bautismo que estaban entregando esa vida diariamente? Esa es la pregunta que está realizando Pablo. Y entonces en los siguientes versículos, versículo 4 y versículo 5, misma idea, bautismo. ¿Qué pasó cuando ustedes se sepultaron? Cuando ustedes se bautizaron, perdón, pasó que ellos fueron sepultados, que delante de la gente enterrados, su viejo hombre, y como si saliera uno nuevo que acaba de proclamar, Cristo es mi Señor. Versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Hemos sido, ¿cómo se diría? De unos segundos, sumergidos en el agua para que nosotros digamos, hemos muerto, a fin de que como Cristo resucitó y se levantó de esa agua, y nosotros nos levantamos en este caso del agua, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, cuando salimos nosotros del bautismo, tenemos que andar en una nueva vida. Y si no andamos de forma nueva, entonces significa que ese rito simbólico no simbolizó absolutamente nada real que hubiera sucedido en nuestro corazón, ¿sí? Si yo, en este caso, proclamamos algo simbólico que tengamos nosotros cuando llegamos aquí. Nosotros, por ejemplo, cuando alzamos la mano, se supone que en ese momento no lo hacemos, entonces no es que no entendimos nosotros lo que estábamos haciendo. Y así también ellos, si ellos continuaban pecando, era como que no entendieron su bautismo. Y entonces termina el versículo 5. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, este es el versículo principal que nos hace notar que está haciendo referencia al bautismo en agua, aparte de que hace referencia con la palabra una inmersión, aparte de que hace referencia con la parte del versículo 4, en esta sepultura, al ser sumergidos, es que en el versículo 8 nos dice, fuimos nosotros, ¿qué dice? Unidos a Cristo en la semejanza de su muerte. Semejanza, porque no fue de la misma forma en la que Él murió. Nosotros estamos muriendo de una forma semejante, representada en el bautismo, ¿sí? Y también nosotros, entonces, tenemos que andar en la resurrección. Y si notan ustedes, si tienen Reina Valera, creo que dice semejanza, ¿sí? En la Nueva Biblia de las Américas dice semejanza, pero con itálicas, porque hace referencia que no es algo que estaba en el manuscrito original, sino es algo que se agrega para la comprensión del pasaje. Entonces, lo que se puede ver en esto es que nosotros somos sumergidos en semejanza y ahora tenemos que también salir en una semejanza y resucitar en una nueva vida moral, una vida que esté adecuada a la vida en Cristo, ¿sí? Ok, entonces, primer argumento de Pablo es el siguiente.
Ustedes fueron bautizados para señalar que murieron y están señalando también que tienen que vivir ahora, desde el momento de su bautismo para después, en una nueva vida moral, en una nueva vida espiritual, en una nueva vida que muestra que están unidos a Cristo. ¿Ok? Ahora, en los siguientes versículos, versículos 6 al versículo 10, si notan, trae de vuelta la idea de la muerte y trae de vuelta la idea de la vida. Pero ahora está diciéndonos qué es lo que sucedió entonces, no simbólicamente con nuestra expresión, sino con lo que sucedió espiritualmente cuando nosotros fuimos unidos a Cristo. Voy a colocarlo de la siguiente forma. En los primeros versículos nos hablaba de la decisión que tú y yo tuvimos, ¿sí? En otras palabras, se sustenta por lo que yo digo que soy. Si yo digo soy cristiano y lo estoy declarando con mi bautismo, entonces Pablo les dice, si tú lo dices, vívelo. Pero en los siguientes versículos, versículo 6, denme 2 segundos nada más en lo que llega, se colocan unas chicas. Hola, hola. Estamos en Romanos capítulo 6, versículo 3 al versículo 10. No se preocupen. Ok, entonces, primera sección está hablándonos acerca de su decisión. Ustedes decidieron bautizarse, vivan de forma corta, ¿ok? Pero segunda y tercera sección hablan de lo que, si son creyentes ustedes, sucedió dentro de sus corazones, sucedió en sus espíritus, ¿sí? Que es algo que nos aumenta la realidad. Porque cuando yo les digo sus decisiones, estoy diciéndoles, ustedes deciden la forma en la que actúan, ¿sí? Pero cuando les hablo de este actuar del versículo 6 al versículo 10, el actuar de Cristo en sus corazones, estoy diciéndoles lo que sucedió en su ser actuado por Dios. No por ustedes, sino por Dios, ¿sí? No decidido por ustedes, sino actuado por Dios, ¿sí? Entonces, en el versículo 6 al versículo 7, viene cómo es que si somos unidos a Cristo, entonces nosotros, nuestro viejo hombre, fue crucificado. Cuando realizamos esa unión con Cristo, este viejo hombre fue asesinado como Cristo. Chequen el versículo 6. Versículo 6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque al que ha muerto ha sido libertado del pecado. ¿Okay? Nótese, ahí ya no está diciéndonos sobre su decisión. Les digo, está diciéndonos sobre la realidad espiritual del creyente. Acerca de su muerte al pecado. Entonces, si notan, nos da en este versículo 4 frases a la muerte al pecado. Chequen el versículo otra vez. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. A fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Tercera frase. El que ha muerto ha sido libertado del pecado. Cuarta frase. Sí. Todas esas están diciendo, si ustedes fueron unidos a Cristo por la fe, entonces lo que sucedió en ustedes fue que murieron ustedes al pecado. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Para que tengamos nosotros una definición. Ciertamente no significa que nosotros ya no pequemos. Eso lo sabemos. Ciertamente no significa
Hola amigos, una disculpa, ya estoy aquí otra vez. Voy a continuar desde donde creo que se quedaron y ya me dicen ustedes, ¿va? Les estaba comentando, ciertamente no significa en estos versículos que nosotros somos perfectos o que ya no pecamos. Hay una resolución que dice el pasaje va a suceder en el futuro de que ya no va a existir nuestro cuerpo de pecado, pero todavía no sucede. Entonces, a lo que hace referencia estos dos versículos se ve principalmente en el final del versículo 7. Si notan aquí dice, el que ha muerto, eso es, el que su viejo hombre ha sido crucificado, versículo 6, el que ya ha perdido la esclavitud al pecado, dice el versículo 7, ha sido libertado del pecado. Eso es un lenguaje que nos habla acerca de esclavitud, que nos habla acerca de reinado, de las dos. Esclavitud, porque ya nos está teniendo como maestro al pecado en este caso. Y esta libertad entonces nos dice que este amo ya no es nuestro amo. Este pasaje establece que hay al menos dos reinos a los que podemos pertenecer nosotros. Estos dos reinos son un reino que es el reino del pecado y otro reino que es el reino de Dios. ¿Sí? Y nosotros hemos sido quitados de un reinado, el reinado del pecado, donde nos domina el pecado, para vivir en un reinado donde ya Dios es quien nos tiene que reinar. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice este pasaje es que ya no estamos unidos de tal forma que todo lo que realizamos nosotros es el pecado, sino que hemos sido muertos en esto. ¿Sí? Ahora, chequen entonces qué es lo que dicen los versículos siguientes, versículo 8 al versículo 10. Es misma idea, pero ahora no solamente libertad del pecado, sino ahora una unión para también nosotros vivir. No solamente estamos nosotros dejando de vivir para la muerte básicamente, sino que ahora también nos dedicamos a la vida. Dice el versículo 8, si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con Él. ¿Notan? No solamente es la muerte al pecado, sino ahora también es la vida con Cristo. Versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. ¿Cuál es la parte principal de este versículo 9? El objetivo de este versículo 9 es que sepamos nosotros que Cristo ya no responde en este caso al dominio del pecado. Dice el versículo otra vez, habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Todo eso se enfoca en esto. Su vida es una vida verdadera que ya no responde a ningún tipo de muerte, ¿sí? A ningún tipo de pecado. Cuando Cristo murió para poder responder por los pecados de todos. Pero una vez que Él resucita, eso ya ha sido completado y ya no tiene ninguna unión con ese pecado, ¿sí? Ese pecado ya no tiene ningún dominio sobre él. Por eso se establece, ya no va a volver a morir. Versículo 10. Ahorita les digo cómo es que sustenta el versículo 9. Pero chequen el versículo 10. Porque en cuanto a él murió al pecado de una vez y para siempre. Pero en cuanto él vive para Dios. Así sustenta este versículo 9 la idea del versículo 10 y la vida para Dios. El versículo 9 nos dice, él ya murió y ya no tiene dominio, en este caso la muerte sobre él. Por tanto, Cristo puede vivir una vida que ya no se dedica a ir en contra del pecado en este caso, sino que ahora se dedica a vivir para Dios. Versículo 10. Murió de una vez y para siempre. Ya no hay dominio, vive de una sola vez y muere de una sola vez y para siempre. Por tanto, ahora Cristo vive para Dios y se encuentra en el cielo, ya no se encuentra en relación con el pecado. Y eso sustenta la idea de que nosotros también vivamos para Dios. Porque nos dice, si nosotros ya morimos con Cristo, entonces esa muerte es una muerte real, en la cual el pecado ya no nos tiene que afectar a nosotros.
Y entonces en ese momento en el cual deja de tener esa relación yo-pecado y ha sido rota por completo, entonces ahora mi vida puede ser dedicada de forma completa a Dios. ¿Sí? Ok. Entonces, está dando un buen con eso. Es que estoy gritando y bueno, estoy alzando mucho la voz y sí me daño un poquito. No te preocupes, todavía tengo un poquito de pila, pero ahorita si quieres verlo preparando. Ok, entonces nótese lo que pasó. La idea es la siguiente, si recapitulo con lo que les he dicho hasta ahorita. En el versículo 6 y 7 nos dice que cuando fuimos unidos a Cristo nosotros, morimos ciertamente. Y esa muerte fue con el pecado. El pecado ya no es nuestro amo. El pecado ya nos encontramos muertos a él. Entonces ya no tenemos que responder a él. Y cuando Cristo resucitó y nosotros unidos a él, ahora dejar de pertenecer a la muerte, ahora pertenece a la vida. Y nosotros también unidos a él. Entonces, si nosotros hemos muerto al pecado y si nosotros en verdad hemos resucitado en un sentido presente, no en el sentido de vamos a resucitar nosotros junto con nuestro cuerpo todavía, porque eso va a suceder en el futuro. Pero si ya hemos resucitado de una forma real, bíblica, en la cual nuestro espíritu vive, en ese caso podemos dedicar nuestra vida a Dios. Ese es el argumento de aquí. Entonces el argumento es, si ustedes son cristianos en verdad y están unidos a Cristo, el pecado en verdad ya no tiene dominio. Están muertos a él. Y la vida en verdad puede existir. Están vivos a Dios. Entonces termina el versículo 10. Vive para Dios. Ahora sí, versículo 11. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios. ¿Notan? Versículo 11 está tomando el versículo 6 y 7 y su conclusión, murieron al pecado, y el versículo 8 al versículo 10 y su conclusión, vivió Cristo para Dios y diciéndonos, ustedes también, si son cristianos, esta es una realidad en ustedes. Esa es la idea de Pablo. Entonces, si notan, la idea fue la siguiente. Cuando se bautizaron ustedes, versículo 4 al versículo 5, versículo 3 al versículo 5, perdón, cuando se bautizaron ustedes, ustedes estaban representando que siguen el mismo camino de Cristo. Fueron sepultados y ahora viven una vida nueva. Y eso era una realidad que también es interna. Versículo 7, versículo 6 al versículo 10. Internamente sucedió. Ahora entonces, ¿cuál es entonces el centro de todo este pasaje? Eso es a lo que le quiero dedicar los últimos minutos de este estudio. El centro de este pasaje, entonces, es la unión que tenemos tú y yo a Cristo. Y si esa unión es real o no. Y quiero que entendamos nosotros que la unión a Cristo es básicamente la esencia de lo que significa a nosotros ser cristianos, de lo que significa nuestra salvación. La semana pasada, Menny les iba a leer una frase que le había pasado, pero la frase era la siguiente, básicamente. Juan Calvino decía, la esencia de nuestra salvación es nuestra unión con Cristo. Y eso es lo que tenemos que saber cada uno de nosotros. Porque en muchas ocasiones nos distanciamos nosotros de esta realidad y empezamos a decir, ok, Cristo murió en una cruz por mí. Cristo murió por mis pecados. Todo eso es cierto. Pero no decimos, yo estoy unido a Cristo. Y eso es lo que me salvó a mí. Y no nos damos cuenta, la parte esencial de nuestro cristianismo es esa unión que existe. Esa unión es la que posibilita que Cristo muriera por mis pecados. Esa unión es la que posibilita que yo pueda vivir con Él y resucitar con Él. ¿Sí? Y quiero que vean que no es algo que nos hace referencia solamente a este pasaje, entonces, sino que hace referencia, en este caso, el Nuevo Testamento para explicarnos qué es lo que significa esto. Si pueden, acompáñenme entonces a Romanos. Una disculpa, de unos segundos. Es que perdí el pasaje al parecer. Segundos.
Ya. 1 Corintios 1, versículo 30. 1 Corintios 1, versículo 30. Y chequen cómo viene dentro de este versículo. Y va a venir muy unido a los temas que les había comentado la semana antepasada de justificación, santificación, glorificación. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Y estos tres estados que vive el cristiano. Y ahorita lo recapitulamos para que lo recordemos. Dice, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. ¿Ok? Noten las divisiones de este pasaje, porque son unas divisiones que son hermosas y que nos apuntan a las realidades que hemos estado hablando en las últimas semanas. Primeramente nos dice este pasaje, o existió la obra de alguien. ¿La obra de quién? Cuando nos dice este versículo, obra suya, está diciéndonos la obra de Dios. ¿Sí? Entonces está diciendo, el Dios que se encuentra en los cielos, Él realizó una obra en ustedes. ¿Cuál es esa obra? Esa obra es esa unión que nosotros tenemos con Cristo. ¿Sí? En otros pasajes nos dice, esta obra sucede porque el Espíritu Santo es el que posibilita esta unión con Cristo. Es Dios en la Trinidad actuando para estar uniéndonos a nosotros, a Cristo Jesús. Y cuando sucede esa unión que es obrada por el Espíritu de Dios, en ese momento es que suceden los resultados que nos dice este versículo, el cual se hizo para nosotros. Cuando existe esa unión con Cristo, entonces suceden unos resultados. 4 resultados nos dice este versículo. 4 resultados. Primeramente, que el Cristo, cuando somos unidos con Él, se hace para nosotros sabiduría de Dios. Segunda cosa, se hace justificación. Tercera cosa, se hace santificación. Y cuarta cosa, se hace redención. ¿Qué significa estos versículos? Significa, primeramente, que cuando nosotros somos unidos a Cristo, lo primero que sucede en nosotros es que Él se vuelve sabiduría. Él se hace para nosotros visiblemente glorioso. Les voy a recordar cómo sucede nuestra salvación. Nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero de alguna forma nosotros ya no la escuchamos como necedad, ya no la escuchamos como tontería, ya no la escuchamos como la escuchábamos antes de esa salvación, sino que de repente se escucha algo hermoso, predicado por las palabras que se encuentran en este libro. ¿Sí? Y nosotros, eso nos dice, es una obra que sucedió por esta unión. Se volvió para nosotros sabiduría y lo recibimos y lo aceptamos con brazos abiertos cuando en ningún momento antes lo habíamos realizado así. Primeramente, lo aceptamos nosotros porque Él nos unió a sí mismo. Segunda cosa, chequen el versículo. Se vuelve para nosotros entonces justificación. Porque ¿qué sucede cuando tú y yo recibimos a Cristo? Nosotros recibimos su obra de justicia, de modo que nosotros dejamos, en este caso, de ser pecadores y somos cubiertos con un manto de justicia delante de Dios. Y Dios ya no tiene ira para nosotros, sino ahora tiene bondad para nosotros. Y Dios ya no nos, en este caso, odia, sino que Dios ahora nos ama y nos recibe y está entregando Él, en este caso, todos los beneficios porque sucede ese amor, nos ve como si fuéramos Cristo. En este caso recibimos nosotros justificación. Y entonces Él empieza a entregar, les digo, regalos. Y esos regalos son unas gracias que proveen que nosotros continuemos avanzando. Entonces, si notan ustedes, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, cuando nos hace referencia al fruto del Espíritu, ese tipo de gracias de parte de Dios que nos hacen semejantes a Dios, nos hacen santos, más santos, eso sucede porque ya ha comenzado una obra de justificación. Ya ha realizado una obra de justificación, más bien. Y está generando entonces una obra de santificación. Nos está haciendo nosotros a su imagen y semejanza. Y tercera cosa, que diga cuarta cosa, nos dice el versículo otra vez, y redención. Redención. ¿Cuál es esa obra? Esa es la obra de glorificación. En este caso, está haciendo un uso de la palabra que es distinto al que tenemos nosotros usualmente. Redención usualmente para nosotros significa somos comprados nosotros, en este caso del pecado,
y somos traídos nosotros al reinado de Dios. Pero en este versículo está haciendo referencia a la obra de compra, en este caso de rescate última, que es la obra que va a suceder cuando nosotros seamos glorificados. Podemos ver eso, por ejemplo, si nosotros comparamos el pasaje con Romanos 8:23. Chequen Romanos 8:23. Y entonces nos dice en Romanos 8:23, unas páginas antes, dice el versículo, Romanos 8:23. No solo ella, en este caso haciendo referencia, en este caso a la creación, la creación que fue corrompida, dice, esta creación va a ser rescatada, esta creación va a ser glorificada, pero ahorita se encuentra en dolores. ¿Sí? Nos dice, no solamente ella está sufriendo, sino que también nosotros estamos sufriendo, que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos. ¿Cuál adopción es esa? La adopción se refiere en este caso a la glorificación, cuando seamos completamente nosotros a la forma de su Hijo y estemos delante de Dios. Y chequen cómo termina entonces el versículo. La redención de nuestro cuerpo. En otras palabras, sí ya fuimos redimidos, pero todavía falta una redención completa. La redención que involucre también nuestro cuerpo. Y entonces este pasaje que en el que estábamos ahorita, 1 Corintios 1, versículo 30, nos hace referencia a todo el proceso de la salvación. Y nos dice, todo ese proceso sucedió por esta unión con Cristo que Dios creó. ¿Sí? Dios inició esta obra para que nosotros fuéramos unidos con Él, fuéramos cambiada nuestra sabiduría para recibir a Cristo, fuéramos justificados, fuéramos santificados y fuéramos redimidos en el futuro, en este caso. ¿Sí? Siguiente pasaje. Y chequen también la misma idea que nos habla aquí. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Cheque 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Capítulo 5, versículo 21. Y dice así. Versículo 21. Estoy leyendo desde la Biblia de las Américas, nada más para recordar. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros, en Cristo, habitando en Cristo, siendo unidos a su cuerpo, nosotros recibiéramos justicia. Esta parte nos está diciendo, la justificación que tú y yo tenemos sucede cuando somos incorporados a Cristo. Y lo está diciendo de forma más explícita que lo que lo estaba diciendo en este caso el versículo de 1 Corintios 1:30. ¿No? Está diciendo entonces, Él se hizo pecado por nosotros, pero lo hizo para que nosotros fuéramos hechos justicia, recibiéramos esa justicia de parte de Dios, en Él, en Cristo. Chequen otro pasaje más. En este caso tenemos también, de los segundos, Efesios capítulo 2, versículo 10. Estoy yéndome en orden para que no sea tan complicado. Efesios capítulo 2, versículo 10, un poquito más adelante, saltándonos Gálatas. También hay en Gálatas, pero tenemos que discriminar un poquito. Entonces, Efesios 2:10, chequen esta parte. Y esto nos va a hablar, en este caso, sobre nuestra santificación también. El versículo 10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, somos creados en Cristo. Hay esa unión real en la cual nosotros somos una nueva criatura, pero está sucediendo cuando nosotros somos creados dentro, en este caso, de Cristo. O, digo, si nos regresamos, ahorita si quieren no se regresen, pero en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios 5, versículo 17, que es un versículo clásico. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Y noten que también el versículo dice eso, en Cristo.
Segunda de Corintios 5:17, por si alguien lo quiere anotar. ¿Ok? Terminemos con un versículo más, ¿va? Un versículo más. Un versículo más. Si pueden, regresémonos a Romanos, ¿va? Romanos capítulo 8, versículo 31. 38, perdón, el versículo 39. Estos versículos son los que terminan la sección más grande que nos encontramos ahorita en la epístola a los Romanos. ¿Sí? Entonces, la primera mitad, en este caso de Romanos, es, bueno, no primera mitad, porque todavía queda un poquito, pero la primera sección grande de los capítulos de Romanos que hablan acerca de la salvación y de cómo llegamos y conseguimos esta salvación. Entonces, en el versículo 38 al versículo 39 nos da una seguridad a nosotros de que nosotros, si somos salvados y en verdad redimidos en Cristo, no hay ninguna posibilidad de que esa salvación se rompa, ¿sí? Y que podemos nosotros recaer en verdad en la obra de Dios. Entonces esos versículos terminan esa sección de esa forma. Dice el versículo 38, estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Ok? Y separamos ahí nosotros, tenemos ya una convicción, ¿no? Nosotros estamos unidos al amor de Dios de tal forma que ese amor nunca va a ser terminado. Y nada, absolutamente nada, y aquí lo coloca colocando extremos, la muerte, la vida, ángeles, poderes extremadamente grandes, pueden ir en contra de ellos. Sin embargo, tenemos que tener algún medio que cimente esas cosas en nuestra vida, ¿sí? Para que tú puedas decir, en verdad, yo tengo el amor de Dios. Tenemos que tener algún medio objetivo que nos diga a ti y a mí, estamos unidos a ese amor. Y eso es con lo que termina el versículo. Entonces termina el versículo, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, ¿cuál es la conclusión para el día de hoy? Quiero que nosotros tengamos una visión de la salvación, que sea una visión que nunca se separe del actuar de Cristo y de una necesaria unión con Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros muy fácilmente podemos creernos salvos sin tener ninguna base. Y quiero que la base de nuestra salvación sea esto, que en verdad yo estoy unido a Cristo. Esa unión que se consigue por la fe, esa unión que consigue para mí justificación y santificación, esa unión que consigue para mí ser librado de la esclavitud del pecado, tiene que suceder. Y esa unión solamente sucede si el Espíritu de Dios actúa en nosotros, crea esa fe y recaemos de forma completa en el actuar en Cristo. Hace unos meses estaba preguntando de forma, ¿cómo se dice esto? De forma, ¿cómo se llama una pregunta que no quieres que te responda? Retórica, muchas gracias. De forma retórica, a un chavo se me pegó
Ahí estás. Una disculpa, amigos, se apagó mi celular. Ok, voy a terminar. Ahora sí. Le estaba comentando, hace unos meses, pregunté de forma retórica a un chavo, ¿por qué nos ama Dios? ¿No? La cosa de esa pregunta era que quería ver, en verdad, cuál es la base que esta persona tenía para el amor de Dios. O sea, ¿cómo sabe él que ese amor es algo en lo cual él puede depender y que nunca se va a acabar ese amor? ¿Saben? Está diciendo, ok, ¿por qué nos ama Dios? ¿Acaso hay algo en ti que sea amable? ¿Algo que en ti que sea digno de recibir amor? ¿Hay algo? No, nada en lo absoluto. Ok, entonces, ¿por qué comenzó a amarte Dios? ¿Y qué te hace pensar que va a continuar amándote el día de hoy? Ahora, la cosa de esto, entonces, es que tenemos que poder responder esa pregunta. Y si yo se las hiciera el día de hoy, ¿qué me responderían? Les voy a dar la respuesta, pero quiero que la tengan en verdad bien cimentada. La cosa que sustenta el amor que tiene Dios por nosotros, nos dice Romanos 8, el versículo que acabamos de leer, es el amor que tiene en este caso por su Hijo. Es un amor por sí mismo, está sustentando el amor que contrae por cada uno de nosotros. Y como ese amor es un amor eterno, que no tuvo un comienzo y nunca va a tener un final, podemos depender nosotros de ese amor. Ahora, la respuesta puede ser más complicada que esa, pero por ahorita vamos a dejarla hasta ahí. ¿Va? La idea de nosotros es que veamos que esta unión suceda en verdad. Y por eso tenemos que presentar nosotros en verdad a Él. Y tenemos que buscar que la gente en verdad reciba al Hijo como es Él. Y si en verdad se recibe, en este caso, en verdad nosotros vamos a estar en un amor que se sustenta. ¿Sí? Necesitamos nosotros presentar a Él. El error tan común que tenemos nosotros es presentar un Cristo que no es Cristo. Tenemos que poder presentar porque si no, no hay esa unión con Él. Necesitamos poder presentar en verdad lo que dicen estos versículos. Un Cristo que murió por nuestros pecados, un Cristo que en verdad resucitó de forma física y verdadera, un Cristo por el que en verdad entregamos nuestra vida de forma completa, de modo que el bautismo no es solamente algo simbólico, sino que esa parte simbólica está siendo una realidad en tu vida y en mi vida, de que ya cambió tu vida y ya no vas a vivir de la misma forma que vivías antes, y ese Cristo en el cual podemos recaer entonces nosotros, para en verdad acercarnos y vivir para Dios. ¿Okay? Entonces vamos a terminar orando y vamos a pasar un tiempo devocional, nada más con Beni. Armando, amigo, ¿puedes ayudarme, papá? Vas. Ahora, Padre, te damos gracias por este día, finalmente, que tú nos estás permitiendo tener. Gracias porque una vez más tú nos concediste ese milagro de tener vida, de llenarnos de bendiciones, otro día más de gracia, de tu fidelidad, de tu amor, de tu cuidado. Y en esta hora queremos agradecerte especialmente por ese privilegio que tú nos das de podernos acercar a tu palabra, de tener el acceso a seguir estudiando más acerca de ti. En este caso, tú nos has mostrado lo importante que es mirar y contemplar y meditar en esa salvación que obtuvimos en ti, en esa obra en la cruz, mediante la fe. Y no solamente eso, sino también ver todas las consecuencias eternas y positivas que tú trajiste en esa cruz, en esa salvación, la justificación, la santidad, la unidad, la comunión contigo. Permítenos que esas sean nuestras bases, que las tengamos siempre en mente, que anhelemos desesperadamente una unidad, una comunión sincera y profunda de manera personal contigo. Permítenos, por favor, de esa manera admirar tu gloria, admirar tu poder y que impacte de tal manera en nuestras vidas que podamos, en el poder de tu Espíritu, llevarlo a más personas que necesitan mirar a tu Hijo, que necesitan ver esa obra en la cruz, que necesitan ver
esa gloriosa y hermosa comunión que se puede obtener a través de la obra de Jesús en la cruz. Y te suplicamos que tú nos permitas seguir teniendo estos estudios que son de mucha bendición para nuestra vida. Sigue por favor bendiciendo la vida de Caso. Espíritu Santo, síguele utilizando grandemente, síguele dando las capacidades para que Él nos siga instruyendo en tu verdad, y confiamos en que así será de acuerdo a tu voluntad. Oramos y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.